Vale, buenas tardes. Saludos a todos los congresistas del cuarto Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad Internacional Online 2023. Os damos la bienvenida a las cuartas jornadas en formación multidisciplinar sanitaria. Estamos emocionados de comenzar con este espacio sanitario virtual, donde abordaremos un webinar acreditado por la Comisión de Formación Continuada, donde se explorarán diferentes perspectivas integradoras en enfermería familiar y comunitaria. Durante este webinar estaremos acompañados por grandes expertos en el campo de la enfermería familiar y comunitaria, don Alberto Álvarez Garra y don Miguel Valencia Contreras. Se destacará la atención a la obesidad desde una perspectiva familiar y el abordaje de la interacción trabajo-familia en enfermería, como conceptos esenciales para promover un enfoque integral de la salud. Ambos temas enfatizan la relevancia de abordar no solo los aspectos clínicos, sino también los sociales y laborales para mejorar la salud general y la calidad de la atención. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos también que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Vale, vamos a comenzar con don Alberto Álvarez Garra, enfermero interino residente R2, Mérida Norte, Sistema Extremeño de Salud, y desde Mérida, Badajoz. Va a hablarnos en la jornada de hoy sobre obesidad y familia. Así que, Alberto, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Vamos. Aquí. ¿Se ve? Sí, Creo que sí. ¿Sí, se sí, ve? Vale. sí se ve. Ahora, buenas tardes. Como dijo Carmen, soy Alberto, soy enfermero residente de la especialidad de atención familiar y comunitaria en Extremadura. Y vamos a hablar un poquito sobre la obesidad y su relación con la familia. Vale, Alberto, perdona que te corte, o sea, se ve que estás compartiendo pantalla, pero no se ve la presentación ahora mismo. No se ve nada. Estás compartiendo como la pantalla del Clip Meeting. Vale, dame un segundino. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. A ver, vale. Pues os traigo aquí el Atlas Mundial de Obesidad, que salió este año, en el 2023. ¿Vale? En él se muestra todos los países y la estimación en el año 2035, la prevalencia de obesidad. En el 2035 se estima una obesidad mundial, un sobrepeso y obesidad en torno al 51% y solo de obesidad un 24%, respecto al 38% y al 14% actuales. ¿Vale? Como sabéis, es un factor de riesgo para desarrollar otras patologías, como pueden ser tanto la diabetes, síndromes obstructivos del sueño, hipertensiones, a nivel osteomuscular, hepáticos y a nivel psicológico. También se atribuyen hasta 9 tipos de cáncer. Y un dato que señalan aquí es que en los últimos 10 años la incidencia de obesidad infantil se ha mantenido estable y de aquí al 2035 estiman que se va a duplicar esa incidencia. Bueno, en este documento más o menos trae unas 230 páginas, una por cada país. Y me voy a centrar en el de España, en el que se estima que en el 2035 va a haber un 37% de incidencia de obesidad frente al 16% actual. ¿Vale? Y a nivel de PIB vamos a estar en 2,4 puntos. Va a significar esa obesidad más o menos lo que supuso la COVID-19. Bueno, no voy a entrar mucho en la definición porque yo creo que ya sabéis todos lo que es una obesidad y lo que es un sobrepeso, pero sí que me gustaría destacar que ya tanto la OMS como sociedades americanas ya la catalogan como una enfermedad crónica. ¿Vale? Y eso va a tener una cierta repercusión, sobre todo a nivel político, ¿vale? Bueno, destacar que es una patología que implica la muerte de aproximadamente 3 millones de personas, muertes evitables al año, y que puede disminuir hasta 20 años la esperanza de vida. Bueno, y es una enfermedad que no solo afecta a la esfera sanitaria, sino también en su esfera laboral, disminuyendo la productividad,
aumentando el consumo de medicación, aumento de visitas al médico, también una influencia en el PIB y que hace un sobrecoste directo de 2 millones de euros al año en el Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Este es un mapa de la obesidad. Más que un mapa, es un laberinto. ¿Vale? Y os lo resumo aquí en todos los actores que intervienen en el desarrollo de la obesidad. En el centro tenemos al individuo y vemos que se afectan tanto actividades individuales como medio ambiente, como biología, como todo el mundo de lo que es la comida, influencias sociales. Y esta es la homeostasis energética. ¿Cómo, así muy resumido, cómo funciona un poco esta homeostasis? Bueno, pues va a haber una serie de señales, como pueden ser, por ejemplo, el péptido GLP-1, que da esa señal a nivel del sistema nervioso central. En el hipotálamo se generan unas respuestas a nivel de tejido adiposo, a nivel de tejido muscular, a nivel digestivo, y con eso se va haciendo una homeostasis. ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos perder peso? Que nuestro cuerpo va a intentar sabotearnos por alguna forma, porque el objetivo del cuerpo es no perder energía. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se van a aumentar los depósitos de grasa y se va a aumentar la sensación o se va a aumentar la ingesta. Entonces, cuando yo tengo un paciente que yo le propongo una dieta en la consulta, normalmente me mira con esta cara. ¿Pero qué es la dieta en concreto? La dieta, en la definición clásica de dieta, se define como un régimen de vida, es decir, como un patrón tanto alimentario como de ejercicio físico. Luego, con la evolución con el tiempo, fue cambiando en un sentido más terapéutico. Pero quería hablar sobre todo sobre estas definiciones, porque un paciente, cuando le hablamos de dieta, lo ve como algo limitado en el tiempo, como algo de pasar hambre, y tenemos que pasar de este concepto de dieta ya a hablar algo de más de macronutrientes, de kilocalorías, de la distribución de la calidad y la cantidad de alimentos, para hablar cara al paciente de una pauta o de unos hábitos saludables. También el peso, que ya no es lo único que tenemos para controlar la evolución de nuestros pacientes en consultas. Ya tenemos otros medios, aparte de la báscula, tenemos las valoraciones morfofuncionales, tenemos los medios de pliegues, tenemos las bioimpedancias y vamos a priorizar más la composición corporal del paciente más que el peso solamente. Y ya lo último es evidente, tenemos que limitar esto, tenemos que dejar de regañar a los pacientes y tenemos que enseñarles. Y en resumen, lo que buscamos es una modificación de hábitos, cambiar esos patrones alimentarios individualizados, teniendo siempre una relación sana con la comida y buscando alimentos con la máxima calidad nutricional. Tiene que haber un equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos haciendo ejercicio físico. Esto es lo que tenemos que evitar. Este antiguo concepto de hacer dieta, que lo tenemos como que es algo limitado en el tiempo, que genera aburrimiento, que pasas hambre, que al final son siempre verduras cocidas, eso es insostenible en el tiempo. Y por eso va a generar un efecto rebote. Y lo que estamos intentando ahora es enseñar al paciente a comer saludable. Unas conductas que se van a aprender y lo que se intenta es que queden instauradas para siempre y evitando este efecto rebote. Y estas son las últimas directrices que tenemos. ¿Vale? La OMS nos dice en el 2021, que fue la última guía que sacó, que lo que debemos hacer es restringir la ingesta de sodio, limitar el consumo de azúcares libres, priorizar el consumo de grasas insaturadas respecto a las saturadas, dejar de utilizar los ácidos grasos trans, que son los que se usan en las elaboraciones industriales, y aumentar el consumo de cereales integrales, las de hortalizas, las de legumbres, frutas y frutos secos. El LADA, en este año, nos dice que tenemos que hacer intervenciones de alta frecuencia de asesoramiento, que son más de 16 sesiones en 6 meses, en las que tenemos que hablar sobre cambios de dieta, actividad física y conducta. Debemos respetar las preferencias individuales de los pacientes y con un déficit energético mínimo de 700 kilocalorías al día. Nos dice que cualquier cambio en una dieta que genere un déficit de energía va a responder como una pérdida de peso, independientemente de cómo se distribuyan esos macronutrientes. Y recomendaciones individualizadas y restringir los hidratos de carbono, los que son bajos en fibra y alto contenido graso. Las guías americanas, que todavía están en este 2023, se están terminando de elaborar y hay cositas que se van a cambiar. Lo que tiene asterisco es que se está cambiando este año.
nos dice que tenemos que iniciar el tratamiento con un déficit de 500 kilocalorías al día, independientemente de la distribución de los macros, y consumir menos del 10% tanto de azúcares como de grasas saturadas, consumir menos de 2 gramos de sodio al día y limitar el consumo de alcohol. Y la EASO este año nos dice que tenemos que determinar el grado de motivación del paciente, que es algo que nos va a interesar, porque no es lo mismo tener un paciente en consulta que está en una etapa precontemplativa a un paciente que está en una preparación al cambio. Tenemos que hacer un tratamiento, un déficit calórico de mínimo 500 kilocalorías al día y tenemos que hacer un enfoque holístico tanto en la enseñanza de la nutrición, fomento del ejercicio y el control de la ansiedad. En general, en resumen, lo que nos dicen es que tenemos que hacer una reducción de la ingesta calórica, un mínimo de 500 kilocalorías al día, tenemos que hacer intervenciones dietéticas de alta intensidad, adaptado a las preferencias del paciente, es decir, individualizado, la disminución del tamaño de las raciones que va en relación con esa reducción energética y un contacto continuado, que son las cosas más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Cada paciente debemos seguirlo en consulta. Debemos hacerle los test, todo lo que voy a intentar así muy rápido deciros, pero con el paso del tiempo tenemos que reevaluarlo, porque ese paciente va a cambiar de etapa de cambio, va a haber cambios en su vida laboral, en su ámbito social, y que nos va a llevar a replantear la estrategia terapéutica, por eso debemos ser flexibles. Pacientes obesos, sobrepeso, recomendamos una pérdida mínima de un 5%. En esos pacientes que ya además tienen una prediabetes, se estima que se van a beneficiar de un tipo de intervención, que es la de prevención de diabetes, que es una intervención específica en pacientes con una prediabetes para evitar la evolución a una diabetes, y debemos buscar una pérdida de peso del 7% del peso inicial y una actividad física moderada de más de 150 minutos a la semana, y ahora se le está incluyendo dos sesiones a la semana de ejercicio de tonificación. Y los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, simultáneamente, se van a beneficiar de una pérdida de peso de en torno al 7-15%. Si adelgazan un 7-15% de su peso inicial, se van a beneficiar de una posible remisión de esa diabetes tipo 2 y del descenso de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, dietas, hay 1000 dietas diferentes, pero la clave del éxito de cualquier dieta es que haya una fuerte adherencia, más que una adherencia, es que se mantenga en el tiempo, que haya un déficit calórico y que sean alimentos de calidad, ¿vale? Aquí lo podemos englobar tanto por el tipo de contenido de macronutrientes, como se manipula el tiempo, o la restricción de ciertos alimentos. Destacamos la baja en grasas, la rica en proteínas y la baja en carbohidratos. Una de las más interesantes, cuando necesitamos hacer una pérdida de peso muy intensa en los primeros meses, es la baja en carbohidratos. Vale, luego veremos por qué. Luego tenemos las de manipulación del tiempo, que son generalmente los ayunos, que ya se ha demostrado que son beneficiosas. La Sociedad Española de Cardiología ya las recomienda, incluso en pacientes diabéticos. Y luego tenemos otro tipo de dietas que juegan con la eliminación de algunos de los grupos. Destacar la mediterránea, que es una de las al ser una de las más, digamos así, antiguas, es una de las que más evidencia científica tiene, es una de las más recomendadas, aunque ahora está siendo desplazada por otras dietas como son la dieta DAS o como son la dieta MIND. Bueno, este es el estudio Lucajet, que es un estudio metodológicamente impecable, ya tiene unos cuantos años, es el 2014, pero es un estudio que ha seguido a los pacientes durante 10 años. En ese estudio se seguía a los pacientes, se hacía un grupo control con una intervención como se ha hecho toda la vida en la consulta de atención primaria, y un grupo de intervención en el que se ha beneficiado de una terapia intensiva para adelgazar de forma holística en las 3 esferas, y se ve que en los primeros meses ha habido una pérdida muy importante de peso, ha mejorado la forma física, la glicada y la disminución de la cintura física, del perímetro de cintura, pero con el paso del tiempo
al final ambos grupos más o menos se igualan. Y luego os traigo otro estudio en el que se comparan 3 tipos de dietas: la baja en grasas, la mediterránea y la baja en carbohidratos. ¿Por qué os traigo esto? Porque una de las dietas más importantes cuando buscamos una pérdida de peso muy importante en los primeros meses, nos podemos beneficiar de esta dieta baja en carbohidratos. Es cierto que si no tenemos un seguimiento de ese paciente, va a igualarse respecto a otras dietas. ¿Y qué hacemos en consulta cuando tenemos muy poquito tiempo? Porque en consulta de atención primaria normalmente vamos muy justito de tiempo, o pacientes que a lo mejor están en una etapa precontemplativa y no quieren buscar mucho cambio, entonces les damos un consejo muy breve. En ese consejo simplemente recordamos la pirámide de los alimentos, qué alimentos son de consumo más frecuente y cuáles son aquellos que son muy ocasionales. Ahora mismo no hablamos nunca de alimentos prohibidos, sino de alimentos ocasionales. Y luego les enseñamos con este plato que se llama método Harvard o plato de Harvard, esa distribución. Generalmente les solemos poner imágenes de referencia. Y la otra cosa con la que jugamos es con el control de la saciedad, ¿vale? Hay que distinguir alimentos que sacian muy poquito, como sobre todo los alimentos industriales, y alimentos que sacian mucho, frutas, verduras y proteínas, ¿vale? Todo esto combinado con sesiones de ejercicio físico. Y luego tenemos ya intervenciones individuales, ya en pacientes que están en etapas de cambio. ¿Qué pasa? Que son más directas, pero son menos eficientes. En el mismo tiempo solo vemos a un paciente. Y aquí jugamos un poquito igual que con el asesoramiento de deshabituación tabáquica, con el modelo de las 5 A's, ¿vale? Averiguar en qué etapa se encuentra, aconsejamos los cambios, acordamos objetivos, ayudamos durante todo el proceso y esto es lo más importante, asegurar, ¿vale? Nosotros en atención primaria, que vemos al paciente durante todo su ciclo vital, lo tenemos un poquito más fácil y esa es nuestra función, asegurar que todo esto que hemos hecho se mantenga en el tiempo. Y por otra parte tenemos las intervenciones grupales, que son más coste efectivas porque en el mismo tiempo alcanzamos muchos más pacientes y además si hacemos unos buenos grupos va a permitir que haya una automotivación dentro del grupo y que se compartan ideas. ¿Vale? Con ello buscamos dotar herramientas y alternativas a esos pacientes, servir de acompañamiento y optimizar esos recursos. ¿Cómo podemos hacer esas sesiones grupales? Pues os traigo aquí un ejemplo de 4 sesiones. En la primera veríamos un poquito la visión global de la enfermedad, en la segunda un poquito el grupo de alimentos, en la tercera recetas, métodos de cocinado y la cuarta, que creo que es una de las más importantes a día de hoy, sobre todo el marketing y el etiquetado de los alimentos. En general, nosotros solemos hacer una primera parte que es sesiones en grupo para explicar lo básico y luego hacer las individuales para ya individualizar cada tratamiento. Y cuando hablábamos ahí de pérdidas de peso de 5%, 7-10%, 15%, no eran números al azar, era porque se ha demostrado que una pérdida de un 5% mejora los niveles de las cifras tensionales, las cifras de tensión y las cifras de glucemia. Cuando perdemos un 5 o 10%, hacemos una prevención de la diabetes y nos beneficiamos de todo esto. Y cuando llegamos a un 10-15%, también disminuimos las enfermedades cardiovasculares. Cuando tenemos una obesidad, sobre todo tipo 2, tipo 3, buscamos aquí más de 15%. ¿Para qué? Para intentar remitir esa diabetes y reducir la mortalidad por esas causas de las enfermedades cardiovasculares. Bien, como vimos, con casi todas las dietas hacemos un descenso muy rápido de peso, bajamos hasta un 10%, pero luego recuperamos un 5%, así que la pérdida neta es de un 5%. ¿Cómo hacemos para alcanzar un 10 y mantenerlo? Generalmente intentamos pacientes con IMC más de 30 o más de 27 con complicaciones, que es el único grupo en el que está financiado este tratamiento. Iniciamos terapéutica solo con dieta y ejercicio. Cuando llegamos a una disminución del 5% del peso corporal, ahí es cuando nos planteamos añadirle un GLP-1, que es el único financiado a día de hoy solo en obesidad, es la liraglutida,
que funciona con el eje inclinar insular, es decir, afecta o da señales al cerebro para disminuir el apetito y la saciedad, pero también funciona a nivel pancreático, regulando la secreción de hormonas en el hígado, en el estómago y en el corazón. Cuando son pacientes que necesitamos una pérdida mayor de peso, es decir, un IMC de 40 o mayor de 35 con complicaciones, ya contemplamos la cirugía bariátrica. Bueno, y hablábamos de que este era el mapa de todos los actores que juegan en la obesidad, y casi hemos hablado solo en nivel individual. Uno de los problemas que teníamos era que la obesidad hasta ahora, una de las barreras que teníamos era que la obesidad no estaba reconocida como una enfermedad. A día de hoy podemos decir que la obesidad ya es una enfermedad, y gracias a ello sí que también vamos a poder modificar esto, que son la ausencia de políticas que había o la falta de inversión. Y es por ello que hasta hace unos años no lo había, pero ahora ya se han creado, por decirlo así, guías o planes, como por ejemplo el que tenemos en España, en Plan Bien, junto con la Federación o la Fundación Pau Gasol a nivel autonómico. En Galicia tienen la obesidad cero, o en la Organización Panamericana de la Salud. Vale. Si recordamos un poquito a la LOMD, lo que hemos visto hasta ahora es solo la atención sanitaria, que implica como determinante de la salud solo un 11%. Lo modificable y que más afecta al paciente es el estilo de vida y el entorno. ¿Vale? La genética no la podemos modificar, pero en cambio es en la atención sanitaria, con lo poquito que determina la salud en un paciente, es lo que más gasto sanitario lleva. En cambio, el ambiente y el estilo de vida llevan muy poquita inversión. Y es por ello que tanto el estilo de vida y el entorno modifican tanto la salud del paciente, que tenemos que hablar de la familia. La familia como fuente de apoyo y cuidado y como generador de hábitos. Y esto no es algo nuevo. Si os fijáis, a partir de ahora, las fechas que pongo van a ser fechas muy antiguas. Ya en el 1998, la OMS, en el Proyecto Salud 21, en el objetivo número 15, en un sector sanitario integrado, ya habla de enfermera de salud familiar, de médico de familia y de asistencia familiar, ¿vale? Lo engloba aquí en enfoque familiar dentro de ese modelo integral. Pues quiere decir que la familia es un sistema de transformación, es un sistema y está en transformación. Eso quiere decir que está en homeostasis. Quiere decir que cuando hay una enfermedad se va a modificar la estructura y la dinámica y debe ser capaz de adaptarse a ello. Tenemos que considerar a la familia como la unidad de atención y nos permite desarrollar un modelo que considera como punto de referencia central la idea del buen ajuste entre el estilo de una familia, con sus puntos fuertes y vulnerabilidades específicas, y las demandas psicosociales de las diferentes afecciones a lo largo del tiempo. Os traigo un par de estudios, uno latinoamericano y otro de aquí de España, que es el estudio Aladino. En los dos hay un montón más, pero en los últimos estudios ya se muestra que hay una fuerte relación entre el entorno familiar, la familia y la obesidad. Es cierto que no son capaces de relacionarlo al 100%. ¿Por qué? Porque la obesidad es multifactorial, va a depender de muchas cosas. Pero sí que podemos decir que encontramos ciertos factores implicados en la obesidad. ¿Cómo puede ser la estructura familiar? Se ha demostrado que las familias monoparentales tienen más riesgo de presentar obesidad, al igual que familias con solo un hijo. Los acontecimientos vitales, como pueden ser tanto físicos como psicológicos, como pueden ser pues, desde una operación hasta una época de exámenes importantes, eso va a provocar un menor control de saciedad, un menor ejercicio físico, lo que va a ser un generador de potencial de obesidad. Las redes de apoyo, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, son importantes, ya porque una buena red de apoyo fomenta el ejercicio físico, pero también la imagen corporal. Y luego la función familiar también es un factor implicado. Entonces, cuando tenemos un paciente en consulta, un paciente obeso, no solo tenemos que verlo a él, sino que tenemos que verlo como un sistema formado por una familia. Él va a interactuar con su familia y la familia va a interactuar con él.
por lo que es importante realizar una evaluación biopsicosocial de todos los integrantes, a nivel de salud mental, de influencias culturales, de evaluación física y psicológica, de los recursos extrafamiliares que tengan, de las relaciones familiares. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues cada uno con los cuestionarios con los que se sienta más cómodo. Hay muchos cuestionarios para valorar tanto la familia como su funcionalidad. Yo personalmente trabajo mucho con el genograma, con el APGAR, el FACES no lo uso mucho. El cuestionario de MOS para ver el apoyo social. También nos gusta mucho el test de Gijón. Y el Score 15 es más para valorar la influencia de la terapia en la familia. Y ya para terminar, factores que condicionan el impacto de la enfermedad en la familia. No es lo mismo que se presente una enfermedad como puede ser la obesidad en una etapa del ciclo vital como puede ser la formación de la familia, recién casados, o cuando ya la familia ya se han ido todos los hijos. Cuanto más flexible es una familia, mejor se va a encajar una enfermedad, porque los roles que antes hacía una persona, mucho más fácil que lo que se llevan a cabo por otra. La cultura familiar, los recursos sociales y los recursos económicos van a ser claves en el manejo de una obesidad y la comunicación familiar. Esto, un poco porque sepáis las tendencias familiares, que tampoco las tendencias centrípetas, que es cuando todo lo absorbe el propio paciente, o unas tendencias centrífugas, cuando el paciente delega esos cuidados. Y estos son signos de alarma que tenemos que ver en consulta, que son desajustes con la enfermedad. El aislamiento del abandono cuando hay una enfermedad, como puede ser la obesidad, hace mella en una familia. Al final lo que sucede es que la familia se aísla y que la red social se limita. Va a haber un conflicto de roles, sobre todo en familias con roles muy, muy bien identificados y muy estrictos, y conflictos de pareja, sobre todo derivado de estos dos puntos anteriores. Problemas económicos, a lo mejor aquí en España no tanto, porque tenemos un sistema social que apoya bastante, pero no en todos los países. Daos cuenta que si una obesidad mórbida, por ejemplo, por poner el caso más extremo, se tiene que dar de baja, es dinero de menos que entra. Y los fármacos aquí en España no los pagamos también, pero en otros países sí que se pagan, ¿vale? Entonces, una enfermedad mal llevada puede conllevar también problemas económicos y sobrecargas de cuidador, sobre todo en este caso a nivel psicológico. La sobreprotección es bastante frecuente, en cambio el duelo y la ambivalencia afectiva en nuestro caso no tanto. ¿Y por qué debemos apoyar a la familia? Y con esto ya voy terminando. Porque necesitamos al paciente hacerle ver que necesita modificar actitudes y también necesita buscar ayuda y dejarse ayudar, ¿vale? Y a la familia y a las redes de apoyo tenemos que darle nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque ese apoyo familiar incrementa la seguridad del individuo, ayuda a adquirir hábitos saludables, ayuda a mejorar las crisis, ¿vale? Y mientras más funcional sea la familia, tendrá mayor posibilidad de enfrentar mejor el diagnóstico de una enfermedad crónica, y por ello es necesario realizar intervenciones psicoterapéuticas a la familia. Y para que nos quedemos con dos cosas, es que en pacientes obesos y con sobrepeso es importante modificar los hábitos de alimentación, pero también ejercicio físico, modificación de dietas, sobre todo bajas de calorías, una reeducación en nutrición y sobre todo trabajar la conducta. La conducta no es solo del paciente, sino de la familia, y trabajar con cómo se adapta. ¿Vale? Y yo creo que con esto ya acabo. Muchas gracias y os dejo ahí mi contacto por si necesitáis hacerme alguna pregunta. Qué bueno, Alberto. Qué interesante tu presentación, muchas gracias. Continuamos con don Miguel Valencia Contreras, enfermero, licenciado en enfermería. Mención en gestión del cuidado en atención cerrada, en el área de atención adulta de resolución crítica,
magíster en enfermería y estudiante de doctorado en ciencia de enfermería, desde Santiago, Chile, y nos va a exponer la interacción trabajo-familia en enfermería. Así que, Miguel, cuando quieras, ¿se ha salido Miguel? Pues... Vale, pues voy un segundo. Vale, disculpad las molestias un segundito y pronto está Miguel por aquí otra vez. Vale, Miguel, ya estás de nuevo por aquí. Ahora mismo te vemos, pero no te escuchamos. ¿Aló? Ahora sí te Perfecto. vemos. Mil disculpas, no sé qué sucedió. Creo que Nada, hubo un accidente aquí en la universidad, lo siento. nada, cosas de la tecnología, no pasa nada. Ha sido rápido, ha tenido fácil solución. Pues nada, cuando quieras, Miguel, puedes empezar, ¿vale? Perfecto, perfecto. Estoy intentando de compartir la pantalla. Denme un segundo. Tendría que ser aquí, ¿no? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, se visualiza perfecto. ¿Le puedes dar a eso que pone ocultar si quieres? A la barrita esa de abajo. Perfecto. Súper. Bien. Tú me avisas. Ahora mismo se ve, se ve perfecto. Súper. ¿Vale? Así que cuando quieras. Bien. Primero que todo, agradecer la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y poder compartir un poco lo que ha sido mi experiencia investigando un poco este proceso de interacción trabajo-familia. Particularmente en esta presentación me voy a enfocar en enfermería, ¿no? Creo que es pertinente comenzar definiendo qué son los riesgos psicosociales en el trabajo. Comentarles que en 1984 el Comité Mixto compuesto por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, este Comité Mixto, definen a los factores psicosociales como interacciones entre elementos del trabajo, medio ambiente de trabajo, satisfacción en el trabajo, condiciones de organización por una parte, que interactúan con elementos del trabajador, capacidades, necesidades y expectativas, costumbres y culturas y condiciones personales fuera del trabajo, todo lo cual puede influir y repercutir en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción en el trabajo. Cuando estos factores constituyen un potencial daño para la salud de los trabajadores, pasan de llamarse factores psicosociales a factores de riesgo o más conocido como riesgos psicosociales. Sin embargo, esta definición de 1984 que les comentaba ha sido cuestionada, sobre todo en los últimos 10 años. Hay capítulos de libros, artículos científicos donde se cuestiona un poco esta definición. No con una intención de en el fondo que la definición esté mal estructurada, sino más bien
daba respuestas a un contexto en particular de 1984. Fue de gran ayuda porque en aquel entonces no existía un consenso sobre qué llamar a estos factores psicosociales y a qué llamar a los factores de riesgo psicosociales. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y se van desarrollando los contextos laborales, van surgiendo nuevas fuentes de riesgo. En dicho escenario, este año recientemente publicamos una propuesta de definición, sigue la Revista Médica de Chile. Realizamos un análisis de conceptos siguiendo la metodología de Walker y Aban. No voy a profundizar mucho en esto en honor al tiempo, ¿no? Pero incluimos algunas fuentes de riesgo psicosocial y clarificamos, dimos algunos lineamientos generales que en el fondo considerar al menos una de las siguientes características y no necesariamente es que estén presentes todas para ser considerado como una exposición a un riesgo psicosocial. Y definimos los riesgos psicosociales como peligros, ¿sí?, que surgen de una interacción dinámica de elementos personales del trabajador y su lugar de trabajo que incluyen al menos una de estas características, ya sea cantidad, ritmo, complejidad, contenido, control, diversidad, horario, flexibilidad o significado del trabajo, percibido como inapropiado por el trabajador. Preocupación asociada a los quehaceres domésticos y atención de las necesidades de los demás durante su jornada de trabajo, escasa claridad del rol en el cargo de trabajo, deficiente desarrollo personal y profesional del trabajador, ambiente de trabajo adverso, aspectos organizacionales que vulneran al trabajador, exigencias tecnológicas incompatibles con las capacidades y necesidades del trabajador y finalmente relaciones sociales inadecuadas en el trabajo. Esta presentación se enmarca en esta segunda fuente de riesgo psicosocial, que son estas preocupaciones asociadas a los quehaceres domésticos. A lo largo del tiempo, esta fuente, y de hecho la gran mayoría la gran cantidad de productividad en el área se enfoca en la perspectiva del conflicto. Es una de las corrientes más vetustas en el área, que entiende a la dimensión o la esfera personal y laboral como relaciones incompatibles, como esferas incompatibles. Luego surge una corriente, que es más reciente, que entiende el fenómeno como un equilibrio o balance. Sobre todo surge desde la salud ocupacional con una intención más operativa, más enfocada en su abordaje como tal, generando estrategias para el logro para lograr conciliar estas esferas. Y finalmente, la más reciente, la corriente de la interacción, entiende el fenómeno como una relación bidireccional, es decir, que el trabajo puede influir a la familia y la familia al trabajo, y esta puede ser tanto positiva como negativa. Y la entiende más bien como un proceso en el que el funcionamiento de un trabajador en un dominio, ¿cierto?, está influenciado por reacciones de carga que se han acumulado en el otro dominio. ¿Qué se ha estudiado sobre esta interacción trabajo-familia en los profesionales de enfermería? Un poco del estado del arte. La presentación la he estructurado en 3 segmentos. Una donde voy a exponer un poco un enfoque inductivo, como estado del arte en el área, un enfoque deductivo, los marcos teóricos existentes, y luego voy a implicar ambos enfoques y voy a mostrar una propuesta de modelo conceptual que está en proceso de publicación. No ha sido publicado antes, así que ustedes van a tener un poco el honor de poder anticiparnos a este modelo. Esta representación pictográfica también recientemente lo publicamos, que en el fondo analizamos las estrategias metodológicas utilizadas por enfermería, particularmente para la generación de modelos conceptuales. Principalmente existen 2 enfoques, un enfoque deductivo, que es el más vetusto también, que en el fondo va desde lo general a lo particular, ¿sí? Y este enfoque
principalmente se generan nuevos marcos teóricos a través de filosofía y teoría existente o marcos teóricos de otras disciplinas. Al disminuir o aumentar su grado de abstracción se pueden generar modelos conceptuales, así como de evidencia empírica, experiencias de la práctica, observación y reflexión, revisiones de la literatura, copiosas particularidades y consenso de los investigadores generar modelos conceptuales. Y encontramos un enfoque que no había sido descrito antes, que era un enfoque mixto, que estaba como de forma implícita, pero nosotros lo dejamos súper claro. Esto ya está y de hecho es uno de los enfoques más recomendados para la generación de nuevas propuestas. Y esto es un poco como una construcción cíclica, porque al aumentar o disminuir el grado de abstracción, se generan otras propuestas que estas van a explicar y sustentar la práctica. Entonces, nos vamos a centrar en estos momentos al enfoque inductivo. Para ello, realizamos una revisión de la literatura, consultando las bases de datos Web of Science, Scopus, Signal, PubMed. No voy a entrar en detalle en aspectos metodológicos en honor al tiempo. Comentarles que la muestra está en este enfoque inductivo fueron 65 estudios, principalmente con un enfoque cuantitativo. ¿Qué sabemos al respecto como antecedentes? Que existen elementos propios de las organizaciones como cambios de turnos que conllevan a generar más conflicto trabajo-familia, así como control de horas en el trabajo, ciertos lugares, ciertos contextos como unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidados coronarios, unidades de emergencia, aquí no los puse, pero pabellón central también, son contextos donde están particularmente expuestos a mayor conflicto trabajo-familia y que esto en el fondo se condicen con las unidades de mayor riesgo de riesgo psicosocial. Ya sabíamos esto con otros riesgos, ¿sí? Entonces era esperable encontrar este comportamiento, porque recuerden que este conflicto es un tipo de riesgo psicosocial. También identificamos algunos elementos personales como mujeres, que las mujeres se ven más afectadas por este conflicto trabajo-familia, aquellos que son más jóvenes, con menos formación académica, aquellos que son casados, con menos actividades de ocio, ciertos rasgos de personalidad como el neuroticismo y baja conciencia. ¿Por qué es importante esto? Hace un tiempo, esto creo que fue el año pasado, el año 2022, quisimos relevar la importancia y publicamos este artículo que en el fondo ha generado bastante controversia, ¿sí? Porque en el fondo, cuando uno va a la institución y uno expone de esta manera todas las consecuencias sociales, los riesgos psicosociales, genera un poco de ruido, ¿no? En aquel entonces, esa publicación contemplaba estas 4 dimensiones: impacto en la salud mental, física, comportamiento y asociaciones. Voy a señalar algunas generalidades para dar cumplimiento exigido en cuanto al tiempo. En salud, principalmente burnout y depresión son una de las principales asociaciones, correlaciones negativas, ¿no? Más conflicto positiva, una correlación positiva. Más conflicto, más burnout, más depresión. ¿Sí? Salud física, principalmente con enfermedades cardiovasculares y otro que se ha documentado bastante, trastornos musculoesqueléticos. Hay muchas revisiones de la literatura, artículos dentro de los últimos 10 años. En comportamientos más irritabilidad, cambio de nivel de actividad, aumento en el consumo de sustancias nocivas, sobre todo lo que es alcohol, drogas en profesionales de la salud, automedicación también se da bastante. ¿Y esto en qué se traduce en el fondo? Esto se expresa en la práctica como una enfermedad profesional, genera indemnizaciones, costos de juicio, impacta negativamente en la institución, así como problemas de comunicación y cooperación, mayor necesidad de supervisión, impactando aún más de forma negativa en la institución, conflictos laborales, huelgas, paros parciales, impacto negativo. Y esto último es preocupante. Bueno, todo lo es, pero particularmente este punto porque incluye a un tercero, que es la disminución de la concentración, ya sea asociada a accidentes de trabajo, errores, baja calidad de la atención
impactando negativamente en nuestros pacientes, clientes o usuarios. En esta publicación no consideramos dos dimensiones, que tiempo más tarde nos dimos cuenta que aparecían algunas consecuencias, algunas asociaciones que no encajaban en estas dimensiones, que eran la dimensión social, por ejemplo, alteraciones en las relaciones sociales, aislamiento, así como también esta culpa excesiva, el sentirse abandonado por un poder superior, una preocupación por el futuro, sensación de vacío, pérdida de confianza y esperanza, pérdida de sentido de la vida. Y no fue una tarea fácil, debo ser transparente. Yo soy de profesión de enfermero. Fui a mi Biblia, a mi Nanda, y comencé a ver estos diagnósticos de enfermería y claramente era algo que no estaba visualizando, que era este sufrimiento espiritual. Es una dimensión que también se ve afectada y muy invisibilizada por lo demás. Y que ya también estamos a puertas de publicar esta dimensión que no habíamos considerado. Sí, modelos de ecuaciones estructurales, no voy a profundizar en ninguno de estos, pero sí comentarles que ha sido el principal enfoque de estudio asociado al proceso de interacción trabajo-familia en estos profesionales. Todo este listado lo expuse solamente para que ustedes vean la variedad, ¿sí? Donde diferentes estudios han analizado el rol de este conflicto trabajo-familia como un antecesor de proceso, como un mediador, como un resultado de proceso, así como una variable modeladora. Sin embargo, el patrón más común en su estudio entiende al conflicto trabajo-familia como un antecesor de proceso. Es decir, que este conflicto genera un impacto organizacional y esto lo hace a través de una vía, a través del impacto en la salud psicológica de los trabajadores. Es decir, está presente este conflicto, genera un impacto organizacional como, por ejemplo, rotación, y esto lo hace a través de una vía, que es el impacto en la salud psicológica de este trabajador. Estudios cualitativos en el área. Bueno, fue uno de los enfoques menos abordados. Solo identificamos 4 estudios en este grupo ocupacional de África, Europa, Norteamérica y Oceanía. En todos los relatos estuvo presente este proceso de interacción como un conflicto, como una relación incompatible. Sí me gustaría destacar algunos fenómenos, como por ejemplo el desbordamiento anticipatorio, que no lo habíamos visualizado en otros estamentos, por ejemplo, en donde ciertos profesionales de enfermería señalaban en aquellos que no tenían conformada una familia nuclear, ¿sí? Señalaban la imposibilidad, es como que estaban, no podían planificar el tener una familia, tener hijos por su tipo de trabajo. Y eso es, cuando uno lo lee, es fuerte enfrentarse a estos relatos de decir, en el fondo mi trabajo está mermando mi planificación familiar. Ese es el mensaje. Es complejo ver que antes de tener una familia ya está generando un conflicto. Bueno, este fenómeno lo denominaron los autores como un desbordamiento anticipatorio que instó a su profundización, ¿sí? Eso es como lo más importante al respecto. Vamos con el enfoque deductivo. Y acá se torna un poco más compleja la presentación, porque son copiosos y variados los marcos teóricos existentes en el área. Sí les puedo comentar que responden a estos 3 enfoques principalmente. Algunos mezclan, que es el enfoque del conflicto, que entiende ¿no? A este proceso de interacción como una relación incompatible, es decir, que una esfera utiliza recursos de la otra esfera para lograr el éxito, pero siempre va en desmedro de la otra esfera. Es decir, que es una relación incompatible, ¿sí? Desde la perspectiva de estas teorías que son más antiguas, son esferas que nunca van a lograr una relación positiva. Así lo entendían, así se describía en aquel entonces.
Luego una corriente más que hace alusión a un proceso de interacción trabajo-familia más positivo y que con el objetivo de llegar al equilibrio, ¿sí? Algunos lo toman más como una utopía. Y la corriente más reciente entiende este fenómeno como una relación bidireccional, ¿sí? Pero haciendo un zoom, centrándonos en las dimensiones, en una de estas dos dimensiones, podemos dar cuenta de que existen elementos que no han sido considerados por estos marcos teóricos. Y esto fundamenta la necesidad de nuevas propuestas teóricas más integradoras. Desde, por ejemplo, teorías organizacionales, como el modelo de las 7S de McKinsey, existen elementos que son muy importantes en el abordaje de una organización. Dentro de estos se encuentra la estructura, sistema, estilo de liderazgo, personal, habilidades, estrategias, y en el núcleo están los valores compartidos. Los estudios en el área principalmente se han centrado en el personal y en el estilo de liderazgo. ¿Qué pasa con las otras 7 de McKinsey? Han sido escasamente analizadas y en algunas esa ausencia, por ejemplo, los valores compartidos. Y que es preocupante porque desde el modelo de 7S McKinsey estos valores compartidos, la misión, la visión, los valores de una institución son el núcleo, es lo que rige a la institución. Por lo tanto, si no contiene o no está presente una organización que promueve este proceso de interacción trabajo-familia positiva, difícilmente esto se va a reflejar en la práctica. Desde la familia, existen teorías de sistemas familiares, teorías con enfoque de estudio de la familia dentro de su contexto cultural, que en el fondo entienden a la familia como un macrosistema que está compuesto de subsistemas y cada subsistema sería un integrante de una familia. ¿Qué es lo complejo de esto? Que cuando uno de estos subsistemas se ve comprometido, tiene el potencial de afectar el resto del sistema. Por lo tanto, es imposible separar al trabajador de su rol como dentro de un sistema familiar. Por lo tanto, al momento de analizar este proceso de interacción trabajo-familia, es importante también considerar al núcleo familiar como tal. Y no solo eso es un sistema familiar, pero existen otros sistemas con los que está interactuando cada uno de esos subsistemas. Por ejemplo, el colegio, por ejemplo, instituciones deportivas, algunas, según los credos, algunas instituciones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pueden estar, ¿cierto?, permeando esta relación. A grosso modo, el trabajo, ¿cierto?, interactúa con la familia en un proceso de interacción, que cuando este proceso es negativo se genera un conflicto y cuando este proceso de interacción es positivo se logra un equilibrio. Vamos con el último enfoque, que es este enfoque mixto que les comentaba, que es la propuesta del modelo teórico que hemos propuesto, en donde el trabajo, como les comentaba, está en un proceso de interacción constante con la familia y este puede ser tanto positivo como negativo. En el trabajo existen elementos como fuente de este proceso: el lugar de trabajo, el control de trabajo, tipo de turno, las jefaturas, los colegas, los compañeros de trabajo. Y por otro lado, en familia existen dinámicas que también están estrechamente relacionadas. Dinámicas entre sus miembros, dinámicas conyugal, parental u otra, así como su propio entorno. Cuando este proceso es negativo, genera conflicto. Este conflicto en trabajo se traduce en intención de rotación, bajo desarrollo profesional, insatisfacción con el trabajo, intención de dejar el trabajo, en elementos personales, estrés, depresión, infelicidad, mala calidad de sueño, baja salud psicológica, insatisfacción con la vida, y cuando está en equilibrio se genera un éxito profesional subjetivo y un bienestar personal. Pero este proceso de interacción es más complejo de lo que se ve, ¿no?
Este trabajo está permeado, a su vez, por las directrices organizacionales y, a su vez, permeado por las políticas públicas que permiten la implementación de o de tributar a un proceso de interacción trabajo-familia positivo. Y en cuanto a la familia, este se condice con el rol del género presente en la cultura, ¿sí? Porque dentro de los estudios, el rol del género como tal es muy potente al intentar comprender este proceso de interacción trabajo-familia. Por lo tanto, son al menos estos elementos que hay que considerar para comprender este proceso de trabajo-familia y generar estrategias para lograr su equilibrio. Y ya con esto finalizo. Futuros estudios. Bueno, es importante concentrar los esfuerzos por generar nuevas propuestas. Yo les mostré una definición que estamos construyendo, pero no es la última ni la mejor. Se requieren de otras propuestas que vayan complementando las actuales, vayan criticando las actuales, tomando elementos que quizás nosotros no hemos considerado. Así como, y esto va muy de la mano con estudios cualitativos exploratorios. Si cada rol es diferente, cada uno de estos riesgos psicosociales tiene un efecto sinérgico. Es decir, que cuando uno de estos riesgos, una de estas fuentes de riesgo se encuentra en conflicto, ese factor se comporta como riesgo, tiene la capacidad de influir negativamente en los otros riesgos. Entonces, también es interesante ver cómo estos están permeando esta relación. Teorizar, que es lo que estoy desarrollando actualmente más mi línea de investigación, teorizando al respecto para luego operacionalizar estos riesgos, no solamente con el conflicto trabajo-familia, que es el tema que estamos abordando hoy. Y es con esto, con esta operacionalización, con instrumentos en el área que nos permite tomar ciertas decisiones. Aquí en la realidad chilena, el empleador está obligado a cuantificar estos riesgos psicosociales y esto lo realiza con un instrumento que tiene actualmente 3 preguntas para analizar esto. Hay instrumentos que profundizan aún más en este proceso de interacción trabajo-familia. Hay instrumentos que entienden al fenómeno desde estas 4 perspectivas que les comentaba. Un proceso de interacción trabajo-familia positivo, como un proceso de interacción familia-trabajo positiva y al revés en forma negativa. Entonces, también es importante contar con nuevas herramientas para poder cuantificar y tomar decisiones. Y luego, por supuesto, que va muy de la mano generar intervenciones que puedan, ¿cierto?, tributar al logro del equilibrio trabajo-familia. Muchas gracias. Aquí les comparto mi medio de contacto. Vale. Bueno, transmitiros que todos son halagos y felicitaciones por parte de los congresistas que están visualizándonos esta tarde, lo bien expuesto y completo que ha estado por ambas partes. Y nada, Alberto, Miguel, por mi parte también deciros que ha sido un placer escucharos y aprender hoy con vosotros y que es una suerte contar con profesionales de vuestra categoría en el Congreso, de verdad. Y que desde la organización os agradecemos vuestra participación en el 4º Congreso Multidisciplinar en Sanidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale, y también agradecer a todos los congresistas que nos han estado acompañando en el primer webinar de esta tarde y recordaros que a las 6 dará comienzo el siguiente y último, titulado Heridas de difícil cicatrización. Os esperamos a todos por allí y de nuevo muchas gracias a los dos por la ponencia de hoy. Súper, muchas gracias a ustedes.